Buenas noches. Nosotros estamos viendo por qué es importante eh, que haya un discipulado en este siglo XXI en la iglesia y además por qué también es importante hablar de una iglesia saludable, porque se ve que en Estados Unidos, Europa, que anteriormente eran países cristianos, pero actualmente eh, están entre 3 a 5% de la población son cristianas. Después hemos visto que hay crecimiento en Asia, África y en América Latina, pero en América Latina también no toda parte de América Latina hay crecimiento. Sí, hay crecimiento en México, también en Colombia, en Perú, pero yo he visto que en Argentina las iglesias están en decrecimiento. Entonces es una preocupación eh, que podamos convertir iglesias en iglesias saludables, ¿no? Entonces, las iglesias se puede convertirse en museo. ah, por esa razón, es importante que en el culto haya presencia de Dios y además eh, una ala donde toda la iglesia se reúnen para hacer el culto, una ala, pero la otra ala es pequeño grupo con capacidad de reproducción. Entonces, una iglesia saludable después de la pandemia, nosotros podemos ver que es una iglesia que tiene dos alas. Entonces, eh, tiene que haber una iglesia donde eh, que la iglesia, como hemos hablado de esta parte mm, de que haya una ala de la iglesia del domingo, donde haya celebración, adoración de toda la iglesia, también diferentes ministerios, pero la otra ala, que haya grupos pequeños y discipulado, discipulado. ¿Mm? Además, hemos visto que eh, a ver, según el autor de Desarrollo Natural de Iglesia, Christian Subar, decíamos que una iglesia saludable es que todas las maderas del balde puedan ser saludables, que lleguen a 65 puntos, no solamente una área mm, del- de la iglesia. He visto iglesia que es muy buena en la adoración, pero tiene muy baja de salubilidad en otra área, entonces eh, aunque se llene el agua, se va a perder, porque hay una madera del balde que baja, entonces por ese lado se va perdiendo el agua, ¿no? Entonces, esa parte estuvimos hablando y la iglesia en Inglaterra antes fue una iglesia que mandaba más misioneros, era una iglesia que enviaba No, queda acá en la misioneros a cultura que es Estados más Unidos. grande, lo dejan acotado, el funcionario lo puede ver. ¿Mm? Claro, decirle ahí. A ver, sí. Eh, entonces, miren, esto es lo que dice. Ahora en Inglaterra, miren que antes casi 90% de la población
en Gran Bretaña eran cristianas, pero ahora miren que solamente hay menos de 2%. En un breve tiempo, o cuando vino una nueva generación, o ya esa generación dejaron de ser cristianos. Miren este video, se ve, ¿no? En Londres, A ver. iglesias británicas se han convertido en cervecerías, edificios o supermercados. Donde una vez hubo un altar, ahora hay un bar. Las máquinas y las mesas ocupan el lugar de los bancos. Construida en 1902, esta iglesia presbiteriana fue convertida en un bar en 1996. De niño recuerdo que era una iglesia. Después quedó abandonada durante un tiempo y estaba llena de palomas. Luego se recuperó y se convirtió en un bar. Muchos clientes aprecian el techo arqueado y los pilares originales de la iglesia. El primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino, así que no creo que se hubiera opuesto. Como el número de asistentes a la iglesia está a la baja, también los fondos. Unas 20 o 30 iglesias vendidas cada año se transforman en departamentos. Este es nuestro salón. Yo creo que probablemente lo mejor que tiene es la ventana, que es fantástica. Y si me sigues arriba, te enseñaré nuestro dormitorio. Puedes ver las vigas y estas ventanas son las originales que tenía la iglesia. Otra reconstrucción frecuente son los supermercados. Los clientes reciben una sorpresa arquitectónica con vidrieras y arcos de piedra entre las cajas de esta antigua iglesia. Como el número de feligreses disminuye en Inglaterra, algunos dicen que esta es una manera efectiva de mantener vivos estos edificios y un poco la fe. Para el financiero Bloomberg, Miriam Castle. Sí. Entonces, esta es la situación que antes eran iglesias, pero ahora en Inglaterra, que han bajado drásticamente, eh, la población en general han dejado de congregar iglesias, entonces esas iglesias se transformaron en cervecería, en supermercado, en discotecas, en departamentos, ¿no? En viviendas. Así que, pero por eso Inglaterra ha dejado de ser un país cristiano, ¿no? Entonces, este Leslie Newbigin fue un teólogo misionero que fue a India a hacer la misión, pero cuando volvió después de 25 años a Inglaterra, se dio cuenta que ya no era cristiana, desapareció las iglesias. Entonces, de allí, eh, él escribió un libro de cómo hacer la misión en una sociedad pluralista. Antes eran todos cristianas, pero ahora Inglaterra se ha convertido en un país donde hay muchos musulmanes, ateos, budistas, también eh, africanos que no son cristianos, ¿no? Entonces, él comenzó a decir que la iglesia, eh, si bien envía misioneros transcultural a otra parte del mundo, pero la iglesia no solamente tiene que enviar misioneros, sino que la iglesia, la comunidad local debe ser una iglesia misionera o comunidad hermenéutica que refleje el Evangelio de manera visible y contracultural frente a un entorno post-cristiano y secular, ¿no? Entonces, eh, en vez de que la iglesia haga una misión, sino que la misión es de Dios y la iglesia tiene que predicar cuando sale de la iglesia al mundo, a la sociedad. La iglesia tiene que ser misionera yendo al mundo para
evangelizar, para ganar las almas, no solamente enviar misioneros a otra parte del mundo. Entonces, esto eh, de que la iglesia tiene que hacer la misión en la sociedad, en el barrio, en la casa, en que la iglesia, después del culto, no es que termina la misión, sino que cada creyente es misionero que es enviado al mundo, allí en la casa, en el lugar de trabajo, en el colegio, tiene que ser un misionero. De allí que Christian Schubart también está diciendo que en el siglo XXI es muy importante rescatar este modelo de los Hechos de los Apóstoles, allí donde la iglesia, tiene que haber una iglesia pequeña en las casas, donde se reúnen, y después también en Hechos de los Apóstoles, eh, muchos creyentes iban al templo. Allí, entonces había una ala de iglesia del templo, otra iglesia en casas, ¿no? En pequeño grupo. Entonces, Christian Schubart, viendo esa parte de que la iglesia comenzaba a achicarse, a, a perder esa fuerza, entonces comenzó a hablar de desarrollo natural de iglesia. Miren que él investigó 7.000 iglesias en 50 países, en 50 países. Aquí, miren que desapareció esto, pero en 50 países, ¿no? Entonces, él descubrió 8 principios muy importantes, que son, digamos, como ese balde, esa madera, que cuando todas estas 8 cualidades, si son saludables, eh, la iglesia eh, puede desarrollarse en crecimiento, o para ser una iglesia saludable. Entonces, primero, que haya empoderamiento o refuerzo del liderazgo. Segundo, ministerio basado en el servicio. Tercero, espiritualidad apasionada. Cuarto, estructuras o organizaciones efectivas, cultos inspiradores, pequeños grupos holísticos, evangelismo basado en las necesidades, y el octavo, relaciones amorosas. Entonces, estas 8 cualidades esenciales para el desarrollo natural de la iglesia, si son todas saludable, es decir, que llegan a más de 60 puntos, por lo menos, 65 puntos para arriba. Entonces la iglesia, como consecuencia, crece en cuanto a calidad, en cuanto también a cantidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que la iglesia sea una iglesia saludable, porque la iglesia puede enfermarse. Por ejemplo, él dice que en Europa la iglesia se enfermó por diferentes filosofías, humanismo que ha entrado dentro del seminario. Es decir, que mm, es muy peligroso que un lugar donde se prepara futuros ministros o pastores sea una universidad. En Europa, eh, para ser pastor o, digamos, ministro, tiene que salir la universidad, la carrera de teología. Pero
En la universidad, eh, esta carrera universitaria teológica se ha humanizado. Entonces, allí no aprenden la Biblia, sino aprenden la crítica bíblica, después diferentes ideologías, filosofía, teologías liberales. Entonces eso ha hecho que los ministros que salen de las universidades eh, no tienen fe, digamos, como lo que tenemos aquí en América Latina y en Asia, en África. Eso es lo que eh, muchas veces nosotros vemos por qué Europa cayó tanto, ¿m? o, las iglesias, y después puso demasiado énfasis en edificio. Miren que en Europa las iglesias tienen lindo templo, lindo edificio, ¿no? Pero no se preocupó tanto en transmitir la fe, ¿m? De adultos a la nueva generación joven, de niños, adolescentes y jóvenes. Eso ha hecho también que no pudo transmitir esa fe de generación adulta a la generación nueva, ¿no? Entonces, eso es lo que ha perdido la vitalidad y la fuerza del Evangelio. Por esa razón, miren, Christian Schubart dice, una de las cualidades muy importantes es la espiritualidad apasionada, ¿no? Y también refuerzo del liderazgo. Y en esta parte del esfuerzo del liderazgo, él lo que dice que el pastor no tiene que ser el que hace toda la obra en la iglesia, sino que hay que entrenar también, preparar líderes que ellos comiencen a trabajar a la par del pastor. Esa parte, algo hemos hablado. Mm, Antes, supongamos que en la cancha de fútbol, el que corre, el que patea, el que mete el gol es el pastor, pero ahora tenemos que preparar líderes para que la congregación, allí, líderes de la congregación, comience a jugar, que no sea mero espectador, que simplemente sigue al pastor, sino que el pastor es como director técnico que planifica, orienta, también direcciona al grupo, también entrena a los líderes, impulsa a veces al grupo para que ellos lleguen a ser buenos líderes, corriendo, pateando, también metiendo goles, eh, siendo jugadores en la cancha. Así que esa parte es muy importante, por eso puso la primera cualidad, que haya un empoderamiento o refuerzo del liderazgo laico. Entonces, a veces el pastor tiene miedo de perder la autoridad, también quiere concentrar todo el poder, también atención de la iglesia y que cuesta, ¿no? Darle esos ministerios a los líderes. Entonces quiere predicar todo, quiere liderar en todas las áreas, pero aquí Christian Sugar vio que entre las iglesias saludables del siglo XX-XXI es que haya líderes en la iglesia. De esto, a ver, ¿qué le parece Ernesto? Ernesto que entró. ¿Mm? ¿Mm? Sí, pastor, buenas noches. Buenas Recién noches. acabo de... Sí, sí. Bien,
Sí, para mí es importante el hecho de que se pueda trabajar trabajando, digamos, el pastor y el pastor a la vez también ir enseñando a líderes a que vayan, digamos, ejerciendo sus dones, ¿no? Con el Mm, tema de la predicación, de la enseñanza. Nosotros, por ejemplo, hace poco empezamos, el mm, año pasado empezamos en una plaza a evangelizar y hoy mm, se nos abrió la puerta en un centro vecinal con el apoyo de la iglesia, el aval, y estamos haciendo escuela bíblica a la mañana, digamos, y bueno, empezamos con adolescentes y ahora con una familia y es la idea de que ellos en un futuro puedan, a través de una enseñanza sana, una doctrina mm. sana, puedan ir creciendo y madurando para luego ellos también puedan ser parte de la obra, ¿no? Sí, Así que eso me parece correcto. sí. Así que eh, mm, yo en mi iglesia tenemos 14 ministerios. Hay diferentes líderes de cada ministerio. Ellos son líderes y yo tengo que coordinar con ellos. ¿Mm? No es que yo hago toda la obra, sino que ellos hacen diferentes ministerios de servicio según los dones que tienen, pero yo lo que hago es ayudar a que ellos puedan desarrollar su liderazgo. Entonces, uno de mis trabajos como pastor es ayudar a que puedan ser empoderados o reforzados para llegar a ser mejores líderes. Así que, por ejemplo, los miércoles, culto de oración, yo predico una vez por mes. Eh, los líderes, tanto varones, hermanos, hermanas, ellos eh, digamos, en ronda, ¿no? Cada uno predican, ¿mm? Ayudamos a que todos los líderes puedan predicar. ¿Mm? A veces en reunión de jóvenes, reunión de adolescentes, reunión de niños, ¿no? ¿Mm? eh, que ellos puedan desarrollar su liderazgo. ¿Mm? Entonces, pero por ahora el domingo predico yo, pero estoy orando que hasta el domingo también líderes capacitados puedan compartir conmigo este ministerio importante de la predicación, ¿no? Entonces, allí los líderes tienen sentido de prepararse en el seminario, también capacitarse, aunque no tienen llamado pastoral, ¿sí o no? Entonces, el pastor lo que hace es, tiene que coordinar con diferentes líderes de ministerio para que ellos, según su dones, puedan desarrollar esos ministerios por el cual Dios ha llamado para servir. ¿M? Entonces, eh, una parte es empoderamiento de liderazgo, segundo, que haya diferentes ministerios de servicios segundones, pero también tercero, que es importante, espiritualidad apasionada, ¿no? Europa, Estados Unidos, vieron que han perdido esa espiritualidad, ¿m? La pasión, fervor, dependencia del Espíritu Santo, se ha convertido en una iglesia tradicional, ¿no? Donde hay lucha de poderes, ya hemos visto oh, una iglesia enferma o patológica, ¿no? Hablamos que la iglesia puede enfermarse. Eh, entonces, una iglesia enferma no crece naturalmente, sino que se estanca ¿m? Paulatinamente, ¿no? Van por ir, por tradición, ¿no? Pero oh, tenemos que ver si tiene una espiritualidad apasionada, ¿no? Si hay pasión, oración, ¿no? eh, los hermanos, donde se ve una iglesia apagada y cuando la congregación deja de orar, ¿m? Deja de orar, no se reúne para orar.
no hay oración intercesora, desconfía de la oración, ¿no? Entonces, tampoco depende del Espíritu Santo. Entonces, es una alerta donde que comienza paulatinamente que la espiritualidad comienza a apagarse, ¿no? Es como ese fuego, la llama que apaga paulatinamente. Y después, otra cualidad importante, estructura, organizaciones efectivas, ¿no? Hay iglesias donde hay una organización, hay una estructura, pero chocan entre sí y después eh, que, eh, que en vez de ser organización efectiva, donde ayude a coordinar, a crecer, vio que el tradicionalismo, que siempre se hizo de esa forma, entonces tiene una estructura donde trae más competencia, división, peleas, envidias, ¿no? Entonces eso, oh, en vez de ser efectivas, puede haber una organización enferma que en vez de caminar hace que sea un bloqueo o una trampa para que la iglesia que no avance. Entonces, eh, hablamos de esta parte de cómo hacer que la estructura sea efectiva, ¿no? Y después otra cualidad muy importante, eh, pero todas son importantes. Si una de las áreas, cualidades, cuando tienen menos de 65 puntos, por ese lado se pierde todo el agua, toda la gracia. ¿Mm? Entonces, todas son importantes, pero allí una también es importante, culto inspiradores. En el culto, cuando va el domingo al culto, ese culto central, realmente haya la presencia del Espíritu Santo, una inspiración, que tenga ganas de ir a ese culto, ¿no? ¿Mm? Oh, y que no solamente la alabanza, sino a través de la palabra, sean desafiados. Así que todas son importantes, ¿no? Aquí espiritualidad apasionada es la oración, pero esta parte es culto, también muy importante, y después, además del culto, que es una ala grande, pero la otra ala que haya pequeños grupos holísticos, ¿m? Células, células. Puede ser en casas o también puede estar dividido en diferentes grupos de varones, de mujeres, de jóvenes, adolescentes, que haya discipulado, crecimiento espiritual. Entonces, hoy en día, las iglesias que crecen son iglesias donde uno pueda sentirse parte de ese grupo, donde comen juntos, comparten tiempo y además uno pueda contar sus problemas, que haya alguien que le escuche, que le guíe, un grupo que pueda contener a esa persona. Entonces, esa iglesia sí crece, sí crece. Y después, otra área importante es evangelismo basado en las necesidades. Antes, a veces había en la iglesia el departamento de evangelismo, un grupo que sale a evangelizar, comparten tratados, folletos, pero eso da poco resultado, no es que no sirva. Aquí, evangelismo basado en las necesidades es evangelismo que crea relaciones. Por ejemplo, compartimos un folleto, pero eso, al no haber relación, quizás charlamos. Puede ser que en la plaza o en la calle, en avenidas, comparte folleto y después puede crear una relación.
una relación. Eso es positivo, pero un evangelismo donde no crea relación y que no puede llenar las necesidades de la persona, supongamos, tienen necesidades espirituales, necesidades a veces económicas, necesidades de compartir algo, porque se siente la soledad, pero alguien quiere que acompañe en algo, que le consuele. Entonces, un evangelismo hoy en día donde la iglesia, como una iglesia misionera, cuando va al almacén, al verdulería, que va a diferentes lugares que conocen las personas y después crea relación y cuando puede ayudar en sus necesidades, eso hace que la persona con más facilidad pueda venir a este pequeño grupo y también al culto inspirador, ¿no? Entonces, el evangelismo hay que hacer basado en las necesidades. Entonces, una iglesia que crece, que es sano, una iglesia sana, saludable, es una iglesia que comparte el evangelio. ¿Mm? Y después que reproduce. Pero una iglesia que no reproduce, no evangeliza, eh, puede ser también evangelismo basado en las necesidades, un evangelismo también a través de ministerio social cristiano, ¿no? Compartir ropa, compartir también comida, alimentos, uh, diferentes obras sociales de la iglesia que llega a a romper esa barrera de la iglesia local y también influir fuera de la iglesia, es una iglesia saludable. Una iglesia cerrada es una iglesia, eh, deja de ser una iglesia saludable. Y luego, el octavo, la cualidad muy importante es que haya relaciones amorosas entre los integrantes de la iglesia. ¿Mm? Entonces, miren que Christian Schubart hizo investigación junto con Christopher Schalk, que es sociólogo. Mire, recolectó 420.000 datos de diferentes idiomas, de 18 idiomas diferentes, y allí sacó que la iglesia saludable tiene estas 8 cualidades. ¿Mm? A ver, Samira, una opinión de esto. Sí, con respecto, venía pensando el tema del liderazgo compartido, o el trabajo más bien compartido, ¿no? Mm, En una oportunidad, en la iglesia donde nosotros congregamos, teníamos reuniones de cada uno de los departamentos, ¿no? Reuniones mensuales, mm, donde nos congregamos y cada departamento proponía la actividad para el mes siguiente. mm, Y había mucha comunicación entre los diferentes grupos de trabajo, mm, y entre todos se llevaba a cabo el trabajo, ¿no? De los diferentes, de las diferentes actividades de la iglesia. Y en ese momento creció mucho la iglesia porque, bueno, eh, cada departamento tenía su equipo de trabajo, ¿no? mm, Y todos nos convocábamos y todos participábamos de esa reunión haciendo, bueno, poniéndonos al tanto de todo y qué sé yo. Eh, Eso ayudó un montón al crecimiento de la iglesia y desarrolla, como que se fueron desarrollando varios de estos puntos, ¿no? Porque los cultos eran lindos cultos, había mucha gente nueva que llegaba y que se podía asistir también, se formaron vínculos muy, muy, muy buenos entre hermanos, o sea, mm, se desarrollaron varios de estas cualidades, ¿no? Eh,
pero luego se volvió a centralizar todo, y eso llevó a desgastar a todos los demás. Y eso se volvió para atrás, se retrocedió, ¿no? Entonces, en este sentido de que se puede enfermar las iglesias, sí, totalmente estoy de acuerdo con que una iglesia, una congregación se puede enfermar y se puede llegar a la muerte porque se cambian estos valores y se pierde todo lo que se puede llegar a lograr, ¿no? Claro, qué lástima. Pero miren que la iglesia donde estoy yo, hay 14 ministerios y todos los líderes tienen su equipo, ¿m? Y ellos trabajan, tienen una agenda anual de actividades, entre ellos se van desarrollando, ¿no? Se van desarrollando y lo que yo hago es tratar de coordinar con ellos. ¿M? Entonces tengo una secretaria también, una secretaria muy linda, hermana, se llama Daniela. Ella primero trata de coordinar con diferentes ministerios y después ella es la que me cuenta. Entonces, mensualmente nosotros tenemos una reunión de coordinadora. ¿M? Coordinadora, entonces no concentro todo el trabajo en mi persona, sino que yo voy distribuyendo junto allí en la comisión o la reunión de la coordinadora, ¿no? Entonces, lo que hago es empoderamiento de liderazgo. ¿M? Hago que el líder, junto con el equipo, que ellos desarrollen el ministerio, ¿no? ¿M? Y además estoy tratando de que comience a haber esas dos alas. Ala grande de culto inspiradores. El mes pasado tuvimos un retiro de Ministerio de Alabanza, ¿no? O de multimedia, junto con ellos. Fuimos, yo di esta parte de culto inspiradores, ¿no? ¿Mm? Entonces, allí, a que eh, ellos puedan desarrollar un ministerio en equipo, ¿no? En equipo de alabanza, el equipo lo de multimedias, el equipo de danza, ¿no? Todos ellos juntos puedan desarrollar un culto inspirador. ¿M? Pero, y a su vez, estoy intentando de que haya pequeños grupos. ¿M? Porque hay hermanos que vienen a la iglesia y necesita esa contención en la semana, ¿no? Entonces, estoy trabajando, seleccionar líderes que no están en ministerios. Hay líderes de ministerios, pero también estoy tratando de crear líderes de células. ¿M? Líderes de células en que estoy viendo cómo dividir y líderes de células. Entonces, allí en ese grupo, cuando lo nuevo puedan pertenecer en ese grupo pequeño. ¿M? Y después también que haya evangelismo social, evangelismo eh, basado en las necesidades. He visto que a veces vienen hermanos, por ejemplo, una familia que me puse contento eh, que este domingo vinieron toda la familia, hasta el marido, porque al principio ayudamos, había necesidad, las hijas eh, no tenía dinero, estaba pasando por una necesidad económica, entonces la iglesia ayudamos. Entonces después vino la madre. eh, ¿m? Después comenzó a venir cada tanto, pero ahora viene las dos hijas, la madre y hasta el padre, ¿no? Toda la familia. Hemos visto cómo eh, ayudar esas necesidades de las personas, como que
eh, es un evangelismo que no solamente crea relaciones, sino que también después comienza a congregar a la iglesia, ¿no? ¿Mm? Congregar a la iglesia. Nunca dijimos que congregaran, ¿no? Pero hemos ayudado una o dos veces nada más. Además, no es que le ayudamos un montón económicamente, poquito, pero allí vimos que la madre de esos dos eh, chicas parece que sintió algo y después comenzó a venir cada tanto al culto y este domingo vi que vinieron toda la familia y estaban sentados junto con el marido frente de la fila de la iglesia, entonces yo me identifiqué, ellos son esta familia y me puse contento, ¿no? Entonces, llenar la necesidad, ayudar en la necesidad de la persona, ¿no? No solamente hablar del evangelio, ¿m? Transmitir folletos, sino es importante el evangelismo basado en la necesidad. Y después entre la congregación, ¿no? Que haya esa relación de amor. ¿M? Ustedes cuando entran en la iglesia van a ver que yo predico muchos acerca del tema del amor que aparece en la Biblia. Enseño acerca del amor, también del perdón, de la reconciliación, y después estas 8 características de la iglesia saludable, yo estoy, esta práctica, este libro, ustedes tienen que tienen que hacer ejercicios, porque este libro de Christian Schubart, eh, del apunte que le compartí, hay cuestionarios y ustedes traten de hacerlo o desde ahora. ¿M? Nosotros vamos a tener 2 semanas de vacaciones en invierno. eh, Hoy y semana que viene vamos a tener clase, después en julio vamos a hacer un descanso y después vamos a comenzar en agosto, ¿no? Entonces, mientras hacemos descanso, ustedes vayan leyendo, haciendo la tarea del libro de Desarrollo Natural de Iglesia en la práctica. ¿M? En la práctica, entonces, aunque no sean pastores, aquí hay hermanos que no son pastores, pero podemos implementar digamos, esta idea o este desarrollo natural de iglesia de Christian Schubart en su iglesia para que sean iglesias saludables y que como consecuencia traiga el crecimiento, ¿no? Entonces, aquí vemos que Dios se encarga del crecimiento. ¿M? Oh, cuando una iglesia es saludable, cuando es una iglesia saludable. Después, yo presenté la iglesia de vida abundante. Esta iglesia, en promedio, tenía casi 90 puntos. Es una iglesia en Corea que está en la ciudad de Busan, sur de Corea, pero esta iglesia obtuvo más de 90 puntos y de hecho llegó al crecimiento. ¿Mm? Eh, Aquí vemos que Christian Schubart recomienda a los líderes de la iglesia eh, que hay que abandonar esa idea de que el pastor trae crecimientos, o a veces nosotros, con nuestro esfuerzo, traemos crecimiento, sino que como dice aquí en 1 Corintios 3, 6 al 7, sino que como Pablo sembró, Apolo regó, ¿m? Eh, y que Dios se encarga del crecimiento. Entonces, en otra palabra, si todo el procedimiento de siembra y riego de semilla son llevados
de una manera correcta, con certeza Dios hará que se produzca el crecimiento de manera natural. ¿Mm? Entonces, allí, como contó Samira, ah, cuando hay ese empoderamiento del liderazgo, espiritualidad apasionada, estructura u organizaciones eficaz, funcional, ah, y después pequeño grupo, evangelismo que llena las necesidades, relaciones amorosas, después culto inspirador y luego ministerio basado en dones, basado en dones, donde sirven los hermanos según su dones y que el pastor en vez de obstaculizar que los laicos trabajen, sino que dejamos que trabajen ellos. Entonces, como consecuencia, trae crecimiento, porque Dios que ama la iglesia, Cristo en la cabeza de la iglesia, quiere que la iglesia crezca, ¿sí o no? ¿Mm? Entonces, como consecuencia, si la iglesia en forma saludable, si siembra, riega correctamente, entonces Dios da el crecimiento, Dios da crecimiento. Entonces, esta visión de dos alas, que es importante, una iglesia que tenga una ala de adoración del domingo o del culto, o, donde haya que se reúnen todos juntos, ese culto inspirador, mm, o que muchos ministerios estén trabajando según sus dones, mm, potencializamos su liderazgo, pero a la par, otra ala de pequeño grupo, entonces comienza la iglesia, comienza a crecer y que eh, co- naturalmente, ¿no? Naturalmente llega al crecimiento, llega al crecimiento. ¿Mm? A ver, Aida, un comentario. ¿Mm? Desde Tucumán. Sí. Sí, Mm, buenas noches, pastor. sí. Bendiciones. Sí, estaba Mm, escuchando atentamente y es verdad, hay algunas cosas que nosotros implementamos hace un par de años para salir a evangelizar. Solemos juntar mucha ropa, ¿sí? En mm, buenas condiciones e ir a los barrios más necesitados. ¿Sí? mm, Entonces se juntan un grupo de hermanos y llevamos ropas digamos, para diferentes edades, ropa, calzado y alimento. Entonces, mm, primero lo que se hace es atraer a la gente, viendo la necesidad, como estamos hablando, estamos viendo la mm, necesidad en ciertos barrios de la zona de Yerbabuena, y mm, ahí automáticamente se va hablando, se le va predicando la palabra del Señor. Y la verdad que ha sido algo muy beneficioso para nuestra mm, congregación porque así comienza a llegar. Hay algunos que no, obviamente, tenemos que decir que están los pros y los contras, ¿no? De mm, todo esto, pero sí, la verdad que la satisfacción grande de poder ayudar a otros y así poder predicarles. Yo siempre mm, digo, no voy a ir a predicar con mis manos vacías. mm, Entonces, la verdad que es un trabajo, obviamente lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero trae muy buenos resultados. Y mm, algo que estamos haciendo también ahora hace casi 2 años más o menos, una merienda que le hacemos a mm, los niños cuando llegan, porque mm, son la zona donde está nuestra iglesia, el Yerbabuena, acá en Tucumán. La verdad que pasan mucha necesidad y aunque sea una merienda, les preparamos mm, lo que son los días jueves y los domingos. Esto lo mm, estamos haciendo hace casi 2 años y chiquitos de diferentes lugares van y cuentan en sus casas y así van llegando el mm, tío, el mm, abuelito, como usted cuenta, ¿no? Y la mm, verdad que es muy satisfactorio, es mm, cierto. mm. Sí, Profesor, sí, disculpe la cámara apagada, sí, ¿puedo hablar algo? sí, Estoy en el sí. trabajo, se subió el Mm, mensaje. mm, Hay dos cosas que yo resalto de lo que usted acaba de definir.
y que lo dice la Biblia en el libro de los Hechos. Una iglesia madura, Mm, para que Dios añada gente a la iglesia, tiene que ser madura doctrinalmente. mm, Yo me quedo con esa definición que la dije en la mm, clase anterior. Yo creo que de nada sirve, está bien lo que dice Aida, pero si vamos con las manos vacías de doctrina, porque afuera mm, hay un montón de doctrinas erróneas de los testigos de Jehová, de mucha gente, y mm, nosotros no podemos solamente ir a evangelizar, decir, venía a mi iglesia, o muchas cosas, ¿me entiende? Yo mm, creo que la iglesia tiene que crecer para que Dios añada. Usted lo mm, acaba de decir, yo lo dije mm, la clase pasada. mm, Otra de las cosas es la iglesia que lo nombra Christy Sugar, lo nombra, esa iglesia que se centra en el pastor. No mm, se levantan líderes, no se levantan líderes. La verdad, una vez dijo un evangelista diciendo que no se levantan líderes porque si acaso no hace cosas que me haga sombra el mm, líder. Muchos pastores quieren ser ellos, mm, y hay que promover esa iglesia para que la iglesia crezca y se multiplique. Esa mm, es mi definición, lo que yo quería aportar. mm. Sí, bueno, gracias. Claro, allí lo que acaba de decir el hermano Juan Carlos, sí, es importante que el pastor que predica enseñe doctrina sana, ¿sí o no? Doctrina sana cuando predica. Después, por ejemplo, en caso de la iglesia donde estoy yo, hay un líder de educación cristiana. Ellos enseñan eh, curso de bautismo, curso de formación, discipulado, diferentes cursos. Ellos tienen equipo, ¿sí o no? Pero el domingo tenemos culto a las 10 de la mañana, pero nos reunimos una hora antes y yo enseño, ¿no? Una hora, claro, eh, a ellos, enseño cómo interpretar la Biblia, eh, cómo ver, eh, hacer la hermenéutica. Allí, bueno, esa parte, claro, ¿no? Hay con materiales, ¿no? ¿Mm? Hay ministerio de niños, allí hay materiales para enseñar a los niños, adolescentes, hay materiales, pero para toda la congregación, antes del culto, bueno, ahí el pastor tiene que enseñar, ¿sí o no? Tiene que enseñar sana doctrina, ¿sí o no? ¿Mm? Para que no ingresen eh, doctrinas equivocadas, falsas. ¿Mm? Después hay que velar por esa parte, y después a través de la predicación también hay que enseñar y predicar doctrinas sanas para guiarle, ¿no? Pero en cuanto a liderazgo capacitador, para que otras áreas hay que hacer que crezcan los líderes, puedan desarrollar el liderazgo de alabanza, de multimedia, también de los cursos, diferentes cursos, ¿sí o no? ¿No? Con material que eh, hay diferentes materiales para niños, adolescentes, para jóvenes, ¿yo? Entonces, esos materiales hay que enseñar. Yo enseño una hora antes con el material del libro. Ahora sí entiendo la Biblia que yo escribí, ¿no? Después también enseño diferentes parte, por ejemplo, antes enseñé de escatología, porque hay tantas, ¿no? Malas y falsas doctrinas escatológicas, entonces estuve enseñando. Entonces, por lo menos mínimamente hay que hacer eso, el pastor. No hay que delegar todo y después, a ver, yo delegué todo, yo con brazo cruzado, ¿no? Vio, a veces hay director técnico que no hace nada, tiene brazos cruzados, que jueguen los jugadores, ¿no? No lidera, entonces no es líder. Tiene que ser líder de líderes, ¿sí o no? ¿No? Que direccione, que también
lleve a una visión, ¿no? A ver, tiene que haber una planificación en 5 años, 10 años, ¿sí o no? ¿No? Mm, el líder junto con su equipo desarrollen su ministerio según los dones, pero a su vez el pastor todo, coordinando todo, los ministerios, oh, una parte, la otra parte es líder de células. Con esos dos grupos de líderes hay que direccionar hacia eh, una dirección, ¿m? Eh, haciendo que la iglesia pueda crecer saludablemente, ¿no? Saludablemente. ¿M? Bueno, la visión es Mateo capítulo 28, 18 al 20, la gran comisión. Haced discípulos, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos, que tiene que haber un bautismo. Una iglesia sana tiene que haber bautismo, nuevo nacimiento. Después, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he enseñado. Entonces, esa tiene que ser la visión bíblica, pero para llevar a que, como dice aquí, somos una comunidad amorosa que cumple el propósito de Dios. El propósito de Dios haciendo discípulos, equipados con el poder del Espíritu Santo y su palabra para cumplir la visión de evangelización mundial. ¿Mm? En Argentina, yo veo por qué las iglesias de Argentina no crecen, porque veo que hay muy poca iglesia que tienen esa visión de la evangelización mundial. No le gusta enviar misioneros, no le gusta sostener a los misioneros, no tiene esa, digamos, fervor hacia las almas, ¿m? Las almas, ¿no? Las almas que mueren, eh, que, eh, ¿m? Que no conocen a Cristo. Entonces tenemos que tener digamos, fervor hacia la evangelización mundial, ¿no? Mundial. Entonces, aquí, desarrollo natural de iglesia de Christian Subar, vio una iglesia de iglesia vida abundante, allí que dice que obtuvo casi en general, ah, más de 80 puntos, 90 puntos. Entonces se ha convertido a ser una iglesia más saludable del mundo, ¿no? Y de hecho, esta iglesia creció y ahora, ya le dije, tiene casi eh, más de 2.000 células, grupos celulares, y también tienen discipulado, mm, eh, una iglesia mm, vigorosa, y después en cantidad 30.000 personas congregan a esta iglesia, ¿no? El pastor es Daniel Lee, muy, muy famoso en Corea. ¿Mm? Entonces, él propuso esta idea de la visión de dos alas, iglesia sana que alzando vuelo con dos alas, ¿no? Entonces, ah, él hace conferencias misioneras a los pastores, muestra el programa, cómo hace el discipulado, el culto inspirador los días domingos, después diferentes ministerios que los líderes van desarrollando, y, y él antes coordinaba, pero ahora parece que también delegó eso a otro pastor, y él lo único que hace es predicar, ¿no? No predica todos los domingos, pero él predica, da dirección, orientación a la iglesia. ¿Mm? Y que esta iglesia, para que siga en crecimiento, ¿no? En crecimiento. Entonces, ah,
en ese sentido, por ejemplo, aquí Christian Subar dice, eh, el peligro es el tradicionalismo. ¿Mm? Tradicionalismo, ¿no? Entonces, ¿por qué el peligro es tradicionalismo? Porque siempre hicimos así, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Entonces, uno como no quiere cambiar, ¿mm? A veces la iglesia se estanca, ¿no? Se estanca. Entonces, eh, allí que Stephen Covey, este libro, Siete hábitos de la gente exitosa, ¿no? Ahí en ese libro vieron que antes el reloj era análogo, pero después se cambió en un reloj, ¿m? Digital, pero esta empresa sueca, suiza, digamos que era productora de reloj, que era más de 95% del mercado de producción, ellos lo hacían, pero cuando vino a este cambio moderno, ellos dijeron que no, pero ahora relojes japoneses, coreanos, o a veces ahora el celular, como que llegó a tener más de 90% de dominio en este mercado de relojes, ¿no? Entonces, eh, a veces hay un paradigma, ¿m? Una concepción, cómo uno mira el mundo o ese esquema de trabajo, de una mirada que con el tiempo hay que cambiarse, pero paradigma es patrón o mapa para entender o explicar un determinado objeto, ¿no? O objeto del mundo. Entonces hay que cambiar, pero a veces cuesta cambiarlo. ¿M? Y después cada persona tiene su propio punto de vista o paradigma, pero a veces la iglesia se estanca porque se queda en ese tradicionalismo. ¿M? O, miren que antes, cuando se inventó el ferrocarril, la mayoría estaban en contra del ferrocarril. ¿Mm? No, ¿cómo? Eh, Va a ser, si instalamos ferrocarril en el país, en vez de ayudar a poder trasladarse cómodamente, va a ser un caos. Entonces, había personas que estaban en contra del ferrocarril, ¿no? Hace 100 años atrás. Entonces, hay un paradigma tradicional antiguo que a este tiempo cuesta cambiarlo. ¿Mm? Entonces, si no cambia al paradigma sano, a veces la iglesia se enferma, se estanca, ¿no? Se estanca y que no llega al crecimiento, al crecimiento. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, eh, a ver, entonces, uno de los paradigmas erróneos, según Christian Subar, es paradigma tecnocrático, tecnocrático. ¿Mm? ¿Qué es paradigma tecnocrático? ¿Mm? Es que en vez de atender las necesidades institucionales de la iglesia, sino que cuando tenemos diferentes tecnologías o aparatos dentro de la iglesia, entonces la iglesia va a crecer. ¿Mm? ¿Mm? Y que no necesita, ¿Mm? Digamos, que en la iglesia que sea saludable para llegar a que la iglesia crezca, crezca. Entonces, eh, por ejemplo, hay iglesias, supongamos como Saddleback Church, que hablamos en Estados Unidos,
de Rick Warren, pastor Rick Warren, que mucha tecnología, ¿no? ¿Mm? Después Willow Creek, ¿no? Esa iglesia que hace para los no creyentes. Son iglesias que usan mucho tecnologías, aparatos técnicos o lindos edificios. ¿Mm? Por ejemplo, recién hablaba Juan Carlos, pero dentro de una iglesia saludable es una iglesia que tiene doctrinas sanas también, ¿no? Pero esta iglesia paradigma tecnocrático es, no se preocupa en la prédica sana, ¿m? Es débil en la adoración, débil en la palabra, ¿m? Y que cuando no tiene eh, un buen evangelio que se predica, y que solamente busca el crecimiento, un programa de crecimiento. Ese sería paradigma tecnocrático, ¿no? Solamente buscar crecimiento numérico, ¿no? Usando diferentes tecnologías, ¿m? Tecnología. Entonces, ese paradigma es un paradigma erróneo, lo que dice Christian Suber. A ver, de esto, a ver, ¿alguien puede dar una opinión? A ver, Leo, que diga una opinión. ¿Mm? ¿Mm? Ahí está. Sí, eh, lo que compartió usted, esta cosa de democrático, tiene que ver ¿Mm? con más que nada por el show, digamos, yo puedo plantearle de esa ¿Mm? manera, ¿Mm? entretener a la congregación con cosas en las reuniones, digamos, con números especiales, ¿Mm? danza, ¿Mm? show. ¿Mm? Y lo que más apunta más es la cantidad y no a la calidad de ¿Mm? participar en las reuniones. ¿Mm? Este, yo, por ejemplo, cuando usted charlaba sobre esos temas, como nosotros también tenemos en las reuniones con pandero, con ¿Mm? cuerpo de danza. Primero me costó un poquito más o menos manejarle el tema de la danza, de las chicas de la iglesia. Y el problema es que hemos tenido nosotros por el tema de una hermana que estaba a cargo del cuerpo de danza. ¿Mm? Entonces, el conflicto que yo he tenido con ella era que ella quería que el cuerpo de danza sea el centro de las reuniones, digamos, con vestimenta, que cada mes que se modificaba la vestimenta, los números especiales o los pasos que ellos hacían, querían cada mes cambiar y modificando, acompañado con los músicos. Entonces ahí ya planteamos este tema y bueno, justo cuando usted toca este tema, que la hermana apuntaba más a demostrar las cosas exteriormente y ¿Mm? no lo llevaba, digamos, al cuerpo de danza de las hermanas a consagrarse primeramente a Dios, de ¿Mm? preparar, de tener oración, de cuál es el objetivo, digamos. Entonces nosotros paramos, o sea, nos hemos juntado, hemos charlado con la hermana y hemos visto que estamos cambiando de rumbo el objetivo acerca de la iglesia. ¿Mm? Y hoy vemos que la iglesia va creciendo más sin esto, cuerpo de danza, de presentar números especiales, de pandero, toda esa cosa. ¿Mm? Estamos viendo que la iglesia va creciendo de otra manera, digamos. ¿Mm? El otro, que era del pandero, era que abarcaba más, iba más chico, más chica que le gustaba, pero no había un compromiso. Ahora le hemos sacado, digamos, yo pensaba, lo sacamos del cuerpo de danza, ya no van a ir las chicas, ya no van a ir los ¿Mm? jóvenes. Y empezamos a enfocar exclusivamente sobre el cambio de la vida de los chicos.
Mm, Y vemos que sigue creciendo la iglesia de los chicos, entonces, viendo el tema que usted está tocando, muchas veces el pastor entra en este error de poder abarcar, digamos, con, con la vista, digamos, a la gente y no comprometerse en prepararlo a los chicos, en estudiar la palabra, en enfocarnos en el cambio y en el conocimiento de la palabra. Y gracias al Señor sí. hoy vamos creciendo en esa parte. Mm. Claro, solamente en música, en, en danzas, en multimedia, ¿no? Eh, hacer buen show. Yo he visto iglesias donde pintan todo negro, la pared de la iglesia, ¿vieron? ¿No? Parece que en vez de entrar a iglesia, parece que entra a una discoteca, a un cine, ¿no? Mm, Entonces eso como que va a hacer que la iglesia crezca. Entonces ese paradigma tecnocrático, ¿no? ¿Mm? La pared de negro, las luces roja, verde, azules, ¿no? De mucha danza, ¿no? Mucha música, ¿no? Ese es paradigma tecnocrático de la iglesia Saddleback, Shallow Creek de Estados Unidos, pero parecía como que puede llegar a crecer, pero al fin y al cabo no creció en el Evangelio, no creció en la mm, palabra. ¿M? Entonces, eh, por ejemplo, yo comparto lo que dice hermano Juan Carlos, pero también, segundo paradigma espiritualista. Vieron que hay iglesias, ¿no? Eh, claro, o pentecostal o a veces carismática. Dice, si obra el Espíritu Santo, automáticamente va a ser una iglesia sana y que va a traer crecimiento. No, no, no. ¿No? También ese paradigma es erróneo, solamente enfatiza el Espíritu Santo. ¿M? En reacción al paradigma tecnocrático, ¿no? ¿M? Entonces, es un paradigma espiritualista, contiene una óptica dualista, es que rechaza todo tipo de organización, plan, administración eclesial para crecimiento de la iglesia. Miren que la iglesia es organismo o cuerpo, pero también es una organización, ¿sí o no? ¿Mm? Eh, miren que la iglesia en Corea, donde yo soy como misionero de esa iglesia, el pastor tiene dones de sanidad, pero eh, la verdad que él siempre dice, ¿por qué? No entiendo por qué mi iglesia no crece. ¿Mm? Cada vez tiene menos gente, ¿no? Pero yo después escuché la congregación, ¿m? Se llama Iglesia de Damasco, ¿no? Pero hay muchos dones del Espíritu Santo en esa iglesia. Pero el problema es que ahí el pastor parece como un dictador, ¿no? En medio del culto, él reta a algún hermano, ¿no? ¿No? Después habla mala palabra a veces, ¿no? Palabra grosera, ¿no? ¿Mm? Como que él actúa como un dictador, hace como él quiere, ¿no? No hay un programa, no respeta a la congregación, él hace como él quiere, ¿no? Pero tiene muchos dones del Espíritu Santo, dice que él tiene don de sanidad, don de profecía, don de lengua, don de interpretación, ¿no? ¿Mm? Eh, Dios, el Espíritu Santo le ha dado, pero no crece. Pero después pregunté, especialmente hay muchas mujeres, pero varones no quieren congregar. Se sintieron muy heridos con el pastor, ¿no? ¿Mm? Y además no hay una administración de finanzas, tesorería. Él, la ofrenda que entra, él gasta como quiere, ¿no? Entonces, no hay transparencia en el uso del dinero.
¿Mm? Por ejemplo, en mi iglesia yo no toco eh, ni un peso, la tesorería administra. Pastor Leo, ¿es así su iglesia también? Sí, pastor, tengo Mm, yo el diácono que es mm, tesorero y después el manejo de los diezmos, la ofrenda se maneja a través de la iglesia y mm, tenemos cada departamento como escuela bíblica, músico y mm, se distribuye, digamos, para la iglesia y mm. también para los materiales de la iglesia. Claro, yo también hago así, yo recibo un sostén de la iglesia, ¿no? X cantidad, pero una parte, pero la otra parte, la asamblea decide. ¿Mm? Eh, Destinamos cada ministerio, ¿no? También destinamos para pro templo. Hay una organización. Eso es muy importante, ¿no? Que hay diáconos, tesoreros, también en la asamblea, ellos rinden cuentas. Antes, principio del año, ah, hacen también presupuesto y es aprobado para cada ministerio, dónde se va a usar, cuánto se va a recoger y dónde se va a usar. Y bueno, hace un presupuesto y de acuerdo a eso le damos en cada ministerio, destinamos para el templo, para diferentes áreas y después una parte me da, ¿no? Eh, entonces, tiene que haber una organización, ¿sí o no? ¿No? Entonces, si no, oh, mm, claro, obra el Espíritu Santo de repente, y bueno, tocó el corazón del pastor, y si el pastor ah, pide el tesorero le da dinero al pastor, no hay una planificación, organización, entonces eso a la larga no trae crecimiento, no trae crecimiento, ¿no? Es un paradigma, a la larga se hace peligroso, eh, indeseable, indeseable. Es más peligroso que tecnocrático, tecnocrático. A ver, Porfirio, sí. Sí, buenas noches, pastor. Sí, Mm, también la iglesia donde estamos pastoreando mm, está estructurado de esa manera. Tenemos el grupo de ancianos, mm, quienes estarían, aparte del pastor, cumpliendo la tarea pastoral de visitación y también en mm, algunos momentos la exposición de la palabra. mm, Y eso porque yo estoy a medio tiempo, tengo mi trabajo de día y entonces en mi tiempo mm, libre pastoreamos la iglesia. mm, Y respecto a tesorería, sí, nosotros tenemos una tesorería y además fiscalizan las diaconisas, que son hermanas que a mm, la par del tesorero van dando fe de la cantidad de dinero que ingresa y también de los destinos que se da, ya sea mm, departamento de escuela dominical, misiones, evangelismo y bueno, y otra parte a mí me dan un pequeño porcentaje de ofrenda de amor, eso también lo destinan y después, bueno, eh, lo que a nosotros nos estaba costando al principio, pastor, era el tema de lo que usted dijo al principio, de empoderar a los líderes de la iglesia. O sea, estaban tan acostumbrados a que el pastor haga todas las tareas de visitación, de predicación, y entonces a mí no me daba el tiempo. Entonces mm, tuvimos que reunirnos, tuvimos que eh, tener una charla, capacitaciones. Entonces un poco nos ha ayudado muchísimo en esa área, pastor. mm, Pero problemas de malversación de fondos no los tenemos porque por eso están muy bien en ese sentido, muy bien mm, organizados mm. y normalmente no suelo involucrarme en los ingresos y egresos de la iglesia, con la salvedad en la asamblea cuando presenta el informe trimestral. Así es, Sí. pastor. Sí, bueno, Sí. bueno. Por eso, igual, aunque sea espiritual,
que donde tenga sana doctrina, tiene que haber una organización eh, de tesorería, de toma de decisiones en la iglesia. Eh, por ejemplo, hace un mes surgió un gran problema en una iglesia. Era una iglesia donde el pastor daba enseñanza de prédica expositiva, eh, enseñaba y predicaba muy profundamente, pero el manejo del dinero, él manejaba todo el pastor y su hijo, o también que era pastor adjunto, que no es bueno que los familiares sean el equipo pastoral, ¿no? Nosotros recomendamos que en caso del hijo vaya a otra iglesia, pastoree en otra iglesia, ¿sí o no? ¿No? Pero ahí... Sí, pastor. mm, En ese sentido, también en la mm, iglesia nosotros, en lo posible, mm, ancianos no pueden ser de un mismo grupo familiar, porque a veces hay mm, hermanos de la iglesia, entonces no, claro. ancianos tienen que ser distintos, los Mm, diáconos también, o sea, no puede ser un anciano y el hermano mm, menor un diácono, no, no puede ser de mm. ninguna manera, Claro, o sea, claro, por eso sí, en ese sentido. nosotros pensamos si tiene sana doctrina, la iglesia va a crecer, pero ellos tenían sana doctrina. El pastor era uno de los pas- pastores que mejor predicaba expositivamente, pero quiso que con el hijo lo ha traído como pastor adjunto y con él tenía algo en sociedad con el hijo o- y que eh, no sabía de la tesorería, como que quiso transformar la iglesia en iglesia de la familia de ellos, ¿no? Entonces ahí surgió un gran problema y que al final la iglesia tuvo que echar al pastor y al hijo, ¿no? Entonces, el pastor pidió como 40 millones de dólares a la iglesia, 40 millones. Entonces, eh, me quedé choqueado porque como un pastor que predica tan fielmente la palabra de Dios, por eso no hay duda de que su prédica es muy fiel, pero en cuanto a administración, él lo hizo en beneficio familiar. Y después pensó que la iglesia eran de su familia, ¿no? ¿No? Claro, ahí hemos visto que eh, la iglesia le faltaba una organización donde que funcione la asamblea, funcione eh, sanamente, ¿no? La organización, porque eh, mm, ellos fundaron la iglesia, ¿eh? Ellos fundaron la iglesia, pero parecía como que querían transformar la iglesia en una empresa familiar, ¿no? Una empresa familiar, algo que era muy, digamos, oh, sorprendente, ¿no? No era un pastor que tenía doctrina rara, ¿no? Una cosa así, sino que era muy bíblico. Entonces, paradigma bíblico, aquí vemos, el tercero ya tengo que terminar, eh, la fuerza conductora de la iglesia es Dios, ¿no? El Señor, es cabeza de la iglesia. Eso es lo que dice. No, por más que predique fielmente la Biblia, pero si no administra, si no organiza la iglesia como que la iglesia es de Dios, es muy difícil que crezca. Al fin y al cabo, esta iglesia se dividió en dos. Al final, la iglesia echó al pastor, al hijo, y ellos dos salieron y se llevaron un tercio de la iglesia, algo así, ¿no? Entonces, eh, pero un gran escándalo a nivel nacional.
a nivel mundial. Entonces, como dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento da Dios. Entonces, nuestro deber es poner semillas, regar, ¿no? Pero tenemos que confesar que Dios es que da crecimiento, Dios direcciona, la iglesia es de Dios. Este paradigma es muy importante. Entonces, que haya sana doctrina, que enseñe la Biblia correctamente, pero también que administre la iglesia como una iglesia sana en que Cristo, el Señor, es Señor de la iglesia, dueño de la iglesia, ¿no? Entonces, a veces hay pastor, padre que quiere heredar al hijo que no está preparado como pastor, ¿no? ¿Mm? Que como si fuese un bien, ¿no? Un bien, ¿no? A su hijo, a su esposa, a su pariente, a su familiar. No podríamos decir una iglesia saludable, una iglesia sana, ¿no? ¿Mm? Eh, a ver, El de... pastor, Mm, disculpe, el pastor tenía una exposición fiel de la escritura que usted nombra, pero era mal hacedor de la palabra, ¿no? Porque si no levantaba líderes, mm. Claro, es muy... después le demandan. Sí, sí, sí. Pedía 40 millones de dólares, ¿no? A la iglesia, porque él, sí, era algo muy chocante también para mí, porque yo leí mucho libro de él, no voy a decir quién es, pero libro de él, su prédica eran muy profundas, bíblicas, tenían muy sana doctrina. Fue uno de los pastores que predicaba, prédica y positiva. ah, Pero, en cambio, en la administración lo hizo personalizado, ¿no? Personalizado y que haya traído a su hijo como pastor adjunto y quería que su hijo heredara esa iglesia, ¿no? Tan bíblica, ¿no? Entonces, la congregación se opuso ahí, vino un conflicto y que para salir pidió 40 millones porque él decía que la iglesia, un bien que él, ¿no? Que él fundó la iglesia, pero un bien de 100 millones, entonces que le dé, aunque sea mitad, ¿no? Eh, poniendo, digamos, eh, por supuesto que la iglesia no tiene ese dinero, pero oh, la iglesia, como tiene ese bien edilicia, entonces al banco pida ese dinero para abrir el nueva iglesia junto con su hijo. ¿Mm? Entonces pidió ese dinero, entonces de ahí como que fue escandaloso, ¿no? Escandaloso. Por eso, miren que hoy en día no es porque predica doctrina sana, la iglesia es saludable. Hay muchas iglesias eh, transforman como una iglesia, una empresa familiar. Eso también enferma iglesia, ¿no? Entonces, en cuanto al tesorería, yo digo que es muy importante que el pastor no tiene que pone el tesorero un familiar, ¿no? Y después maneja toda la familia. Una familia, la iglesia, ya se enferma. ¿M? Entonces, después trata de que un paradigma espiritualista, eh, todo obra del Espíritu Santo, pero no es una iglesia saludable a la larga, ¿no? A la larga. Así que el pastor tiene que servir y después cuando termina el mandato tiene que venir otro pastor. ¿Mm? A ver, de esto, a El ver qué le pastor parece. Laureano Riva, el Mm, pastor Laureano Riva, él
no manejaba nada de dinero, se le pagaba mm, un sustento. mm, Y yo soy el tesorero de mi iglesia, mm, así que doy gracias a Dios por esos pastores que no manejan, no se meten en las mm. cosas de las finanzas, porque ahí pierden el rumbo, pierden el propósito de la iglesia. Sí. Así que por eso pensar que este pastor que hacía prédica positiva, muy famoso, pero la verdad que yo fue algo, una sorpresa en estos meses, como un pastor tan así pudo manejar él la finanza, pensaba que la mitad de bienes de la iglesia pertenecía a él, ¿no? ¿No? Entonces, es algo que, claro, al final la iglesia en la asamblea decidió sacar al pastor y al hijo, ¿no? Entonces, hubo conflicto, pero salió un tercio, pero esta dos tercios que se quedó, ahora está tratando de caminar hacia una iglesia saludable. ¿Mm? Entonces, eh, paradigma bíblico es que Dios es el que direcciona, lleva adelante la iglesia. ¿Mm? No es porque predica bien la Biblia, sino que paradigma bíblico es Dios, es el que da crecimiento de la iglesia. Como dice, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Pero si no tenemos este principio de que Dios, el edificio es de Dios, la ofrenda también, ofrendamos a Dios, no es que ofrendó al pastor. ¿Me entienden, no? Tampoco a un líder, a un familiar. ¿M? En la iglesia a veces hay como 30% hay una familia número. Entonces piensa que la iglesia es de nosotros, también es antibíblico. ¿M? Entonces el pastor transformamos en nuestro empleado. ¿M? Y que nuestra familia es la que tiene que dominar, es anciano, diácono, tesorero, ¿no? Entre ellos, en reuniones familiares se maneja toda la iglesia. Hay eh, eh, iglesias así. He visto una iglesia que una familia domina toda la iglesia, entonces ellos tienen todos los cargos importantes y después no deja que otra familia eh, eh, comience a liderar. Entonces, todos estén debajo de esa familia, ¿no? Entonces, no es una iglesia saludable. Así que paradigma bíblico es que mm, Dios es el que da crecimiento y la iglesia es de Dios, es de Dios, y que ese modelo es un modelo sano de la iglesia.